Vamos a volver a hablar del tema de los pasajes, del transporte público y cuál debería ser el incremento a esos instantes. Los dirigentes nos decían, bueno, tiene que haber un estudio de costos. Hay quienes han realizado un estudio muy interesante, por cierto. Le quiero dar la bienvenida a Eduardo Opando, él es economista, nos va a ayudar un poco a entender lo que debería suceder, y Roberto Márquez, analista político, politólogo, que también nos hará ver la perspectiva desde ese ámbito de lo que sucede en el país en este momento. Eduardo, voy contigo, por favor, buenas noches. ¿Nos explicas este estudio que habla de un incremento de 38 centavos? ¿Me cuentas? Sí, muchas gracias. Estuvimos muy preocupados, igual que gran cantidad de la población, por este intento de multiplicar por 2 las tarifas del transporte urbano en las principales ciudades del país. Nos parecía que era excesivo. Nosotros nos dedicamos a hacer estudios de tarifas de transporte. Hemos hecho para varios municipios, para varias gobernaciones. Así que con esa información y un poco actualizando algunos datos, hemos básicamente verificado que no tenía ningún sentido ese incremento, y más bien el incremento que corresponde está directamente vinculado al único insumo que ha encarecido la última semana, que es el incremento del costo del combustible, ¿no? Del GNV, de la gasolina y del diésel. Y por lo tanto, las estimaciones que hemos hecho para cada una de las ciudades principales del departamento es que no debería incrementarse la tarifa en más de 40 centavos. Eduardo, si me permites, tengo este gráfico que tú gentilmente nos has enviado, que es parte de este estudio que se ha realizado. Lo voy a poner en pantalla plena para que nos puedas ayudar con la explicación del mismo. Sí, a ver, esta tabla tiene el valor en el sentido de que primero se ha estimado el peso específico del combustible con relación a la estructura total de costos, ¿no? Algunos transportistas decían que el 50% del costo de operación o del costo total es el combustible, y eso no es verdad. Cuando uno calcula la tarifa del transporte, cuando uno hace el estudio serio, largo, para estimar la tarifa de equilibrio, se toma en cuenta costos fijos, costos variables, de operación, costos de mantenimiento y costos de inversión de capital. Y todos esos costos se llevan finalmente, se estiman para un costo anual. Después se calcula cuántos kilómetros recorre, por ejemplo, un minibús, un bus en el año, puede ser 30.000 kilómetros al año, y se hace un cálculo del costo finalmente de operación por kilómetro. Y se hace un poco lo mismo, se estima un poco la cantidad de pasajeros que lleva al día, a la semana, al mes, al año. Claro. Y se divide los costos entre la cantidad de pasajeros y finalmente se estima la tarifa. En esa lógica, el peso específico del combustible varía un poco de una a otra ciudad, pero está entre el 17 y el 22%. Correcto, y ahí estamos viendo, estos montos que debería ser lo que se eleva en La Paz 38. Sí, entonces, mira, ¿qué es interesante? Es que en los últimos 12, 13 meses, en casi todas las ciudades capitales ya se ha incrementado la tarifa del transporte, o sea, ya se han hecho los estudios de actualización, y por lo tanto no corresponde ahorita hacer otro estudio de actualización. Además que el hecho de haber quitado el subsidio a los hidrocarburos, el hecho de que el dólar haya bajado de 14 bolivianos a menos de 10, el hecho de que se hayan quitado algunos impuestos a repuestos y a insumos de vehículos, va a hacer que esto, un poquito, que no es un buen momento para volver a hacer un estudio, ¿no? Además, mucha gente que tiene vehículo propio, como la gasolina ya se está haciendo más cara, yo tengo la certeza de que va a aumentar el uso del consumo del transporte público. Eso significa más pasajeros y por lo tanto más ingresos para los transportistas. Entonces, mi recomendación es que en unos 2 o 3 meses sería el momento ideal para volver a hacer de pronto un estudio de tarifas, porque las cosas van a estar ya más ordenadas, y por lo pronto hay que aprobar una tarifa temporal donde básicamente lo que se hace es reconocer el incremento del costo de los transportistas. Ajá. ¿Y cuál debería ser esa tarifa temporal? ¿Esta que usted menciona en este gráfico? Sí, mira, un poco cómo funciona. Un minibús más o menos recorre en Cochabamba, en La Paz, en Oruro, en Potosí, recorre entre 100 y 120 kilómetros al día. Eso significa que consume entre 20 y 25 litros de gasolina al día, ¿no? Yo no tengo el dato de qué porcentaje tienen GNV y gasolina. El gobierno sí lo tiene, la Agencia Nacional de Hidrocarburos sí lo tiene, y podría ayudarnos a calcular mejor, y de pronto el incremento de tarifa sería menor. No lo tenemos, de hecho hemos pedido que lo hagan público. Yo quisiera no solo yo tener acceso
sino que las universidades, los institutos de investigación, los partidos políticos, las organizaciones sociales pueden tener acceso a esa información. Pero bueno, con lo que tenemos ahorita y asumiendo que todo es gasolina y todo es diésel, lo que hemos hecho ha sido calcular el incremento en las tarifas. Entonces, si un minibús, su costo eran 20 litros por 3.74, gastaban 75, 80 bolivianos al día en combustible. Ahora que está a 6.96 el litro por 20 litros, serían 139 bolivianos. Y por lo tanto, el incremento de costos diarios del orden entre 60 y 80 bolivianos, ¿no? Y eso lo que corresponde, porque es así como se calcula la tarifa de equilibrio, ajá, es dividir entre la cantidad de pasajeros día que claro, llevan, ¿no? ¿Y cuántos es eso? Pues los estudios que hemos hecho, y son estudios largos, estudios que han costado mucho recurso humano, hemos estado muchos días estimando. La forma de estimar no es que uno se sirve un minibús de parada a parada durante un día entero, va y viene en varias rutas, en varias líneas de transporte, para que sean representativos los datos. Y lo que sabemos es que más o menos llevan entre 200 y 220 pasajeros día. Los minibuses y los microbuses, que tienen más capacidad, llevan un promedio de 350 pasajeros día, ¿no? Entonces, en el caso de los minibuses, por ejemplo, el incremento de 80 bolivianos hay que dividir claro, entre esos 200 pasajeros, y ahí uno estima, pues ve que el incremento en la tarifa debería ser, en el peor de los casos, 32 centavos. Entonces, en el caso de La Paz, por ejemplo, o el caso de La Paz, que estaba a 2.40, sí, ahí en realidad son 38 centavos el incremento, debería pasar de 2.40 a 2.78, ¿no? Claro. En Oruro, que se aprobó en agosto del 2025, imagínate, hace 5 meses se aprobó la tarifa a 2 bolivianos, debería subir 32 centavos a 2.32. En el caso del Alto, que hace un año se aprobó la tarifa de 1.50, sí, recomendaríamos que suban 24 centavos a 1.74. Ahí estamos viendo exacto esas recomendaciones que nos planteas, Eduardo. Permíteme que quiero también escuchar la voz desde el análisis político, ¿cierto? Ya desde otro aspecto, con Roberto Márquez. Roberto, buenas noches nuevamente. ¿Cómo crees que esta medida, que este decreto le haya afectado al gobierno? ¿Positiva, negativamente? Entendiendo que sí, evidentemente la reacción inicial ha sido un pronunciamiento de diferentes sectores en rechazo, pero ha ido avanzando el diálogo y ahora hay acuerdos con diferentes sectores. ¿Cómo le afecta, positivo o negativamente, a este gobierno? Luciana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Saludar a toda tu audiencia. Bueno, el decreto era necesario porque estamos en un momento crítico del país. No sería la primera vez. En agosto de 1985, Víctor Paz Estenssoro también tomó la decisión que mediante un decreto colocar una nueva política económica, como lo hizo con el decreto 21060. Estamos básicamente en un periodo similar, crítico, donde lamentablemente los anteriores gobiernos han dilapidado los ingresos que teníamos por la exportación de gas, por ejemplo. Y esto el presidente lo ha explicado, y al principio del programa lo ha explicado magníficamente el ministro de Hidrocarburos. Esto es algo que tenemos que hacer no solamente para que tengamos gasolina y diésel dentro del país, sino para que toda la cadena de abastecimiento, desde alimentos, medicamentos, ruedas y lo que se necesite para mover en el país, incluso insumos industriales, los tengamos. Esta era una medida altamente necesaria y creo que desde el transporte y grandes grupos de la población lo están tomando y admitiendo como tal. No podíamos seguir con el despilfarro. Y día que pasa, como lo explicó el ministro de Hidrocarburos al principio, nos estamos ahorrando alrededor de 10 millones de dólares día. Además, tenemos que mencionar que existe todavía cierto tipo de subvención en el tema de la gasolina, que está a 6.99. El momento en que se libere, seguramente ese monto subirá a lo que te dice el precio internacional. Y el hecho de traer crudo al país para que las refinerías saquen el diésel y la gasolina que necesitamos, también es un ahorro altamente necesario en este momento. Social y políticamente, entonces, ¿tú lo ves como algo positivo para este gobierno? Sí, era algo necesario, independientemente de este gobierno.
Ahora, el presidente Rodrigo Paz y su equipo en el gabinete han tenido la valentía de hacer esto, porque era muy difícil entender, por ejemplo, en el gobierno del expresidente Arce, que su equipo nos ponga, por ejemplo, como solución el traer crudo al país para que las refinerías hagan la gasolina y hagan el diésel. Ellos ni por si acaso mencionaron esto, ni contemplaron este escenario. Y esto quiere decir que hay un trabajo y hay un estudio el cual se ha planificado, cuál va a ser la hoja de ruta a seguir y cómo se la tiene que ejecutar. Y tanto la población, independientemente de algunas peleas con el transporte, está aceptando este incremento. Bueno, hemos tenido un análisis muy interesante desde el ámbito político y desde el ámbito económico, esta propuesta y este estudio. Bien nos decía, además, Eduardo, que es importante hacer un nuevo estudio a futuro. Quiero agradecerles a ambos, profesionales en economía y en política, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Era importante conocer sus puntos de vista. Que les vaya muy bien, buen descanso.